Hola, lo primero que quiero aclarar es que este curso, pues es conveniente tener requisitos previos de todo lo que es App Analytics Cloud. Esto es simplemente un repaso y luego, pues en semanas posteriores se va complicando un poco la cosa. Aquí os cuento un poco el planteamiento del curso. Vamos en la semana 1 y esta primera semana es una visión general de conceptos generales, ¿vale? En la que vemos que son los modelos, las dimensiones, tipos de dimensión. Vemos que hay dimensiones públicas y privadas, vemos también lo que son las medidas o ratios y las cuentas, qué diferencia hay entre unas y otras, cuándo utilizo una y cuándo utilizo otras. Después también vemos pues, la estructura de un modelo, que se utiliza el diagrama de estrella, donde tengo las distintas dimensiones y ratios que voy a utilizar en el modelo. Los datos podemos transformarlos, subimos la información y antes de almacenarlos en el modelo los podemos transformar. Bueno, realmente hay dos estrategias: extraer, transformar y grabar, o extraer, grabar y transformar. Tenemos que decidir. La diferencia está en eso. Primero tengo la fuente de datos, lo que hago es transformo los datos antes de almacenarlos en SAP y luego ya ejecuto, o lo que tengo es mi fuente de datos, me lo llevo a SAP tal y como están y ahí ya es donde hago las transformaciones. Estrategias de creación del modelo, pues primero tengo la estructura o primero tengo los datos. Decido también cómo lo quiero hacer. Y luego a la hora de crear modelos hay tres tipos: el modelo nuevo, el dataset y el modelo clásico basado en cuentas. Eso también, como os decía, requiere conceptos previos. Después nos enseñan una demo donde vemos un poco todo esto. Cuando hablamos de dataset, pues aquí lo que vemos es realmente qué quiero hacer para crear un dataset o qué tengo que hacer, ¿vale? Lo voy a necesitar, si tengo un escenario predictivo. Y bueno, aquí me voy poniendo un poco un ejemplo de cómo se crea. Uno de los ejercicios que hacemos es crear precisamente un dataset basado en datos que vienen en un fichero Excel. Pues aquí lo que hacemos luego es, podemos utilizar ese conjunto de datos para construir una historia. Y la historia puede estar embebida directamente, el dataset, perdón, puede estar embebido en nuestra historia. Tipos de datos que podemos utilizar, transformaciones que podemos hacer, pues concatenar varios campos, hacer un split para separarlo, extraer parte del campo, reemplazar, cambiar, filtrar. Se pueden establecer jerarquías también, se pueden ver si los datos cumplen ciertos requisitos y hacer una validación de datos. Esto se ve también en uno de los ejercicios que hacemos en esta semana, perdón. Y luego también lo que se pueden crear son nuevas columnas, por ejemplo, utilizando un lenguaje de expresiones. En la demo nos enseñan un poco todo esto y en los ejercicios lo hacemos. Luego lo que tenemos que hacer es crear un modelo. Cuando creamos un modelo, luego lo tenemos que alimentar de datos. Entonces, en el modelador lo que hacemos es modificar o crear nuevos modelos y podemos crear un modelo directamente desde un fichero Excel, como vamos a ver, o subiendo datos de cualquier fuente de datos. Lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura del modelo. Entonces, aquí nos enseña un poco la pantalla del modelador, donde vemos el diagrama de estrella, vemos los ratios y las dimensiones, detalles del elemento que tengamos seleccionado y abajo vemos la tabla ya con la información. Pues aquí nos intenta explicar qué es cada uno de estos conceptos, ¿vale? Qué son los ratios, qué son las dimensiones, cómo podemos modelar una dimensión, las dimensiones las puedo reutilizar, las puedo crear manualmente y una vez que tengo creada la estructura de mi modelo, lo que tengo que hacer es alimentar de datos ese modelo y para eso vemos los jobs de importación. Hay un ejercicio en el que hacemos eso: crear un modelo, coger datos de un fichero Excel y alimentar con esa información el modelo que hemos creado. Bueno, aquí ya nos hablan de modelo avanzado, entonces nos meten el tema de por ejemplo, las geodimensiones, que haremos también un ejemplo, y lo que tenemos que establecer ahí siempre son las dimensiones de latitud y longitud para poder establecer un punto y localizarlo en el mapa. Luego también puedo utilizar criterios como por ejemplo pues las regiones y los estados dentro de Estados Unidos, en España comunidades autónomas y provincias. Bueno, le tendré que decir en qué columna está esa información para luego, cuando quiera representar eso geográficamente, poder verlo en el sistema. También lo que puedo tener son múltiples fuentes en un mismo modelo y lo que puedo tener es muchos jobs de importación. También esos jobs de importación se pueden programar, se pueden hacer cada X tiempo. Oye, vete a leer el origen del dato y actualiza la información en el modelo. Y veremos también que a la hora de importar puede producirse algún error, como veremos en el ejemplo de uno de los ejercicios que hay. También lo que podemos hacer es cálculos, ¿vale? Se pueden hacer cálculos porque, aparte de las columnas que aparezcan, pues yo puedo hacer
cálculos con operaciones matemáticas, condicionales, búsqueda, referencias, etc. Y luego lo que podemos hacer es el tema de moneda, conversión de moneda, meter pequeños scripts que pueden ser ejecutados luego a través de estas fórmulas a nivel de una aplicación analítica, a nivel de la historia, etc. Se verá más adelante también. Seguridad del dato, ¿vale? La seguridad de los datos está a muchos niveles, ¿vale? A nivel de los modelos, a nivel de que yo guardo la información en un directorio público o privado, acceso al modelo propiamente dicho, o también incluso a nivel de dimensión. Veremos que esto lo puedo utilizar tanto en modelos analíticos como en modelos de planificación. No te puedo dar acceso a toda una carpeta. En principio tengo acceso a todas las carpetas públicas por defecto y también podría dar a carpetas privadas. Y los accesos pueden ser de creación, lectura, actualización y borrado. Se pueden compartir también los modelos con 3 niveles, vista, edición o control absoluto. Y luego lo que puedo hacer es, bueno, pues las estrategias para compartir y que aquí nos enseñan cómo puedo poner la seguridad a nivel de una dimensión en concreto. Y por último, tengo el modelado con los data live, o los datos en directo, en el que no subo nada porque tengo 2 posibilidades, conectarme con Live Data o adquirir los datos. Entonces aquí me dice a día de hoy qué fuentes permiten ese acceso directo. SAP HANA, SAP HANA Cloud, BW, S4 HANA, Data Warehouse Cloud y Business Object. Entonces aquí nos cuenta un poco qué tenemos que utilizar, ¿vale?, para poder utilizar esto. Configurar los connectors, añadir la conexión, crear el modelo de proxy y configurar. Y con esto ya podremos utilizarlo. Dependiendo de la fuente de datos, tendremos que utilizar una forma u otra de crear esas conexiones. Esto lo veremos también más adelante cuando lo utilicemos. Como os decía, esta primera semana es un poco una visión general de qué se puede hacer con el producto. Y a lo largo de las semanas vamos profundizando en ello. Hasta ahora.